Bien, ¿se está grabando o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, vamos a iniciar la presentación. En esta clase en particular teórica vamos a ver sobre las instalaciones sanitarias, siendo la primera parte la provisión de agua, ¿sí? La provisión de agua potable o la provisión de agua para consumo humano en los distintos edificios o en las distintas casas. Tengan en cuenta que en las instalaciones sanitarias vamos a ver lo que es provisión de agua, desagües locales y desagües pluviales, y las mismas según eh, estemos dentro de una casa, una vivienda, van a ser obras internas, y las obras que estén en la calle, ¿sí? Las obras que estén en el espacio público van a formar parte de las obras externas. Entonces, en este curso de grado vamos a ver las instalaciones internas y en esta clase en particular vamos a ver la provisión de agua. Tengan en cuenta que ustedes tienen una materia en particular de instalaciones sanitarias que está en el cuarto año de la materia, y también tienen una materia exclusivamente de las obras externas, es decir, de las redes de infraestructura de agua potable y de cloaca, que lo van a ver en la materia de sexto año de ingeniería sanitaria, y todo lo concerniente a las obras de desagüe pluvial lo van a ver parte en la materia de vías de comunicación y parte en la materia de hidrología y obras hidráulicas. Por lo tanto, son cuestiones que la van a desarrollar de forma muy exhaustiva en las distintas materias conforme avancen en la carrera. Entonces, antes de arrancar con la provisión de agua, vamos a ver algunos fenómenos físicos que van a actuar, ¿sí? Y acá lo que tenemos son la palabra fuerza y presión, ¿sí? Tengan en cuenta que vamos a transportar líquidos, y los líquidos o el fluido que va a transportarse en el interior de las cañerías es el agua, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que la fuerza, ¿sí?, es toda causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo a movimiento, y la fuerza se va a medir en kilogramos, ¿sí? O kilogramos fuerza, y esto es algo que ustedes ven en física 1. Por otro lado, la presión es la acción de toda una fuerza sobre una superficie. Vean que acá tenemos presión. A ver, un segundito. ¿Sí? La presión es toda la fuerza a lo largo de una superficie. Y tengan en cuenta que la presión va a depender de, bueno, del peso específico del agua, y va a depender de la altura, ¿sí?, del tirante. Y vamos a ver después una diferencia entre presión hidráulica estática y presión hidráulica dinámica, que eso vamos a ver en adelante, pero por lo pronto tienen que saber que las fuerzas se miden en kilogramos, fuerzas, y a ver, en el sistema internacional van a ver que según el sistema de unidades van a tener distintas unidades de fuerza, al igual que de presión. La presión es una unidad derivada. Entonces vean que acá tenemos que en instalaciones sanitarias se denomina con la presión de 1 kilo sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Y acá tienen una conversión en donde 1 kilo sobre centímetro cuadrado equivale a 10 metros de columna de agua, o equivale a prácticamente una atmósfera, ¿sí? Entonces acá pueden determinar cuáles son las distintas conversiones según esta tabla. Entonces, vean el concepto de presión hidráulica, ¿sí? Entonces, el agua ejerce presión sobre las paredes y sobre el fondo de un recipiente. Entonces vean esto, acá tenemos una columna de agua que tiene de lado 1 centímetro y 1 centímetro y 10 metros de altura. Tengan en cuenta que esta presión acá abajo de todo va a ser fuerza por sobre superficie. Entonces, tengan en cuenta que el volumen contenido en todo este interior, ¿sí?, el volumen contenido en todo este interior equivale a 1 litro, ¿sí?, en esta columna de agua. Y 1 litro equivale a 1 kilo. Por lo tanto, para esta columna de agua, de 1 centímetro por 1 centímetro por 10 metros,
tenemos 1 kilo sobre centímetro cuadrado de presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si aumentamos la sección? Si aumentamos la sección, seguimos teniendo 1 kilo por centímetro cuadrado. O sea que si la altura no cambia, la presión va a seguir siendo la misma en el fondo. ¿Qué es lo que pasa si en vez de aumentar la sección, aumentamos la altura? Si en vez de tener 10 metros, pasamos a tener 20 metros, ahí sí vean lo siguiente. La presión va a aumentar en proporción a la altura y en este caso vamos a tener 2 kilos por centímetro cuadrado o 20 metros de columna de agua. ¿Se entiende un poco esta diferencia de la presión? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Esto lo extraje de un librito de instalaciones sanitarias del arquitecto Nisnovich, y se denomina Manual Práctico de las Instalaciones Sanitarias, algo así, y tiene otro librito que es el Manual Práctico de la Construcción, que es el que venden en los puestos de diario y que se puede llegar a ver. A ver, me acuerdo. Ahí está. Entonces, hablamos de la presión y ahora vamos a hablar de cuando tenemos una instalación sanitaria. ¿Sí? Vean lo siguiente. Acá tenemos 2 tanques. ¿Sí? En la imagen que está a la izquierda, tenemos 2 tanques. Y en este caso vean que el tanque tiene una cantidad de agua en su interior. ¿Sí? Tengan en cuenta que en este caso es un tanque de reserva. El tanque de reserva está destinado para tener la reserva total diaria o la reserva diaria de una vivienda, y que esto, digamos, según la altura en que esté el tanque elevado, ¿sí? Vamos a tener una determinada presión. Entonces vean que el agua contenida en el interior de un tanque de reservas se conecta o vincula mediante cañerías, y esto que está acá es un manómetro o un medidor de presión en el interior de la cañería. Entonces lo que podemos decir es que si está a 10 metros, la presión en esta cañería horizontal va a ser igual a 10 metros. Y estamos hablando de presión estática porque todavía no tenemos en cuenta las pérdidas de cambio. Entonces, vean lo siguiente. Acá tenemos un corte transversal de una instalación sanitaria, en donde tenemos en distintos niveles, este es un nivel, este es otro nivel, otro es otro nivel, tenemos distintos artefactos. Artefactos sanitarios que pueden llegar a ser inodoros, bidet, lavatorios, no sé, termotanques y demás. Y vean que el tanque tiene una determinada columna, o en realidad tiene un determinado volumen de agua, y en función a donde esté cada artefacto va a recibir una determinada presión que va a estar dada en función de la altura. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes tienen artefactos que estén a mayor distancia respecto del tanque, en vertical van a recibir más presiones. No sé si alguno de ustedes tiene una casa de 2 plantas, pero ahí es muy notorio que quizás los artefactos sanitarios de la planta alta tienen menos presión de agua que los artefactos sanitarios de la planta baja. Y ni que hablar la persona que vive en un edificio en donde la columna de agua es muy grande porque hay muchos pisos. Entonces se siente, por ejemplo, cuando uno se está duchando, en donde realmente se siente la presión con que cae el chorro del agua. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta la altura del agua, ¿sí? O la altura de los tanques respecto al agua, porque eso va a definir la presión. Pero bien, hay que tener... Sí, adelante. ¿Y los artefactos tienen una presión mínima de funcionamiento? Exactamente, sí tiene una presión mínima, y eso es algo que vamos a ver ahora conforme avancemos con la presentación. Tiene una presión mínima de funcionamiento, ¿sí? Que se debiera de cumplir, ¿sí? Y que está fijado por las normas sanitarias. A ver, alguien me está diciendo, voy viendo en el chat.
Entonces, eso es algo que vamos a ir viendo de a poquito. Vean lo siguiente también. ¿Qué es lo que sucede también con la presión? La presión no es siempre estática y la realidad es que existe lo que se denomina pérdida de carga, ¿sí? O pérdida de presión conforme el agua se va transportando a lo largo de toda la cañería y empieza a tener distintos recorridos, ¿sí? Como este que vemos acá, recorridos que suben, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pierde esa presión. Se pierde esa presión producto de que existe fricción en el interior de las cañerías, por más que las cañerías sean lo más lisas posible, y esa pérdida de fricción o esa pérdida, digamos, existe rozamiento, por lo tanto hay pérdida de energía, y esa pérdida de energía va a hacer que la presión resultante, ¿sí?, disminuya, y la presión real va a ser denominada como la presión hidráulica. Entonces, vean que para desplazarse el fluido por el interior de una cañería debe vencer resistencias. Y estas resistencias son el roce de las moléculas del fluido y el roce propio del fluido en su transporte, el roce contra las paredes de las cañerías y las pérdidas localizadas que existen en un cambio de diámetro o de dirección, ¿sí? Entonces, vean, hay pérdida de presión o también denominado pérdida de carga. Entonces, si nosotros analizamos el caso 1 y el caso 2, en el caso 2, por más que tengamos la misma altura, ¿sí?, la misma altura manométrica, en realidad la misma altura, el caso 2 pierde mucha más presión porque la cañería recorre muchas vueltas, ¿sí? Entonces, continuando con los fenómenos físicos que interactúan con la provisión de agua en un edificio, hablamos de, bueno, por un lado fuerza de presión y ahora vamos a hablar de caudal o gasto. Entonces, el caudal o gasto es el volumen de un fluido que circula por una determinada sección en un determinado tiempo, ¿sí? Es decir que, vean, caudal, volumen sobre tiempo, ¿sí? El caudal se va a medir en metros cúbicos por minuto, en metros cúbicos por hora, en litros por segundo, litros por hora, ¿sí? Y tengan en cuenta que vendría a corresponderse con la cantidad de agua que se transporta y que pasa a través de una sección a lo largo de un determinado tiempo. Dicho en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El caudal, si aumentamos la sección de caño, ¿qué va a pasar con el caudal? ¿Aumenta o disminuye? Aumentaría, porque Bien, puede pasar aumenta más porque... volumen a través del caño. Exactamente. Y si aumentamos la velocidad, también. ¿Por qué? Porque disminuimos el tiempo. Por lo tanto, al disminuir el tiempo, aumentamos el caudal. Entonces, eso es algo importante que tienen que tener en cuenta y que lo van a ver muy en detalle en la materia de hidráulica general y aplicada. Pero por lo pronto tengan en cuenta esto, que caudal se mide en metros cúbicos por segundo o metros cúbicos por hora, ¿sí? O demás, como esas unidades que vemos en la parte de abajo a la izquierda. Otro fenómeno físico que es de suma importancia es el de los vasos comunicantes, y es el principio de funcionamiento de una instalación de agua, porque vean lo siguiente, vean la imagen que está a la derecha, ¿sí? Uy, perdón. Vean que si tenemos vasos comunicantes, ¿sí?, vasos comunicantes o cañerías comunicantes, y tenemos presión atmosférica. Uy, si me disculpan un poquito, por favor. Bien, les decía, si tenemos vasos comunicantes, ¿sí?, cañerías comunicadas, y tenemos presión atmosférica, los pelos de las aguas se van a tender a nivelar. ¿Sí? Ven que el pelo del agua, en todos estos ejemplos de vasos comunicantes, se van a tender a nivelar. Inclusive si tenemos dos tanques separados, unidos por esta cañería que se llama colector, vean que el pelo de agua se nivela. ¿Sí? Eso estamos hablando cuando el agua, digamos, se fue equilibrando y llega a un punto donde
Hoy es un día complicado. Bien, ¿se entendió esto, lo que hablábamos respecto a los vasos comunicantes? Que vendría a corresponderse a un fenómeno físico que actúan en las instalaciones de provisión de agua. Sí, profe. Bien, después de los fenómenos físicos, ahora vamos a hablar del reglamento. ¿Sí? Vean acá que tenemos estas siglas que significan Obras Sanitarias de la Nación, y Obras Sanitarias de la Nación fue una empresa estatal argentina que bueno, fue privatizada ya por la década del 90. Hoy en día viene a corresponderse con lo que es AISA, ¿sí? Y se encarga de lo que vendría a ser bueno, los procesos de potabilización del agua, el transporte a lo largo de las redes de infraestructura, hasta llegar a los hogares, ¿sí? O a los domicilios. Y por otro lado también, en el proceso inverso, el agua ya servida también debe ser conducida por redes locales hacia las plantas depuradoras y tiradas, digamos, o volcadas en algún curso de agua de forma que la misma no esté contaminada, así que sea agua limpia. Entonces, a ver, voy a ver cómo sigue más adelante esto, pero tengan en cuenta que Obras Sanitarias de la Nación se creó allá por el 1900 en la ciudad de Buenos Aires, y esto vino dado por distintas enfermedades que tienen un carácter de contagio que son a través del agua, ¿sí? Entonces, hubieron casos de ictericia, de fiebre amarilla, que fueron epidemias a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, y generaron una gran cantidad de decesos. Después de eso se dieron cuenta acá en la ciudad de Buenos Aires que debían de potabilizar las aguas y debían de tener sistemas de desagües cloacales para poder, digamos, verter y conducir esas aguas de tal manera que no generen contaminaciones a la población. Entonces, hay una historia muy larga de esta empresa estatal. Hay edificios emblemáticos que se construyeron, como ser el Palacio de las Aguas, que está ubicado en la Avenida Córdoba, y así sucesivamente. Hay un montón de historia detrás que no forma parte de este curso, y que si alguien tiene alguna inquietud en particular, se lo podemos dar la bibliografía para que investiguen. Inclusive, en periodo de clases normales, la facultad realizaba periódicamente visitas a la planta potabilizadora San Martín, ubicada allá cerca de el aeropuerto Jorge Newbery, y los alumnos tenían la oportunidad de ver, digamos, en vivo y en directo, el proceso de potabilización del agua, que es bastante complejo, ¿sí? Y que si tienen la oportunidad bueno, cuando volvamos a la presencialidad, de ir a esa visita, se las recomiendo porque es muy enriquecedora, es muy buena para ustedes. Entonces, Obras Sanitarias de la Nación tiene un reglamento de instalaciones sanitarias y establece que para la ejecución de los planos deben de respetar distintos colores. ¿Y cuáles son los colores reglamentarios o convencionales? Bueno, tenemos el vermellón para el sistema primario de la red local. Después vamos a ver, cuando veamos a qué se refiere a esto, el color sepia para el sistema secundario. También esto lo vamos a ver en una clase posterior, ¿sí? El color amarillo para desagües pluviales, verde para ventilaciones, azul para agua fría, rojo carmín para el agua caliente, negro para instalaciones existentes, y después amarillo o punteado para instalaciones a demoler. Después tenemos algunas simbologías y abreviaciones, que esto cuando les demos el reglamento, ustedes van a ver que existen un montón de más, y me gustaría que las analicen, y cualquier duda nos los consulten en la clase que viene, pero vean que tenemos en vista y en planta cómo debería ser. Esto corresponde a esto
obviamente tenemos agua fría y agua caliente. Todavía no hablamos de los artefactos, están definidos cuando hablamos de las instalaciones locales, pero por lo pronto tenemos una descarga alta de inodoro, una descarga alta de migitorio, una válvula de inodoro, una válvula de funcionamiento de migitorios, tanque de reserva. Acá tenemos, no sé bien qué dice, pero esto va a corresponderse a una electrobomba, ¿sí? Una electrobomba automática, y acá tenemos una válvula de aire. Entonces, después de ver el tema de esto, que es sumamente reglamentario y que le vamos a acercar la presentación para que lo analicen, vamos a ver, bueno, cuáles son las fuentes de suministro de las aguas, ¿sí? Y las fuentes de suministro pueden ser estas tres. Por un lado, el agua meteórica, es decir, el agua de lluvia que viene de la meteorología, de un proceso hidrológico. El agua superficial, que corresponde al agua de los cursos de agua, ya sea de un río. Y después tenemos agua subterránea, es decir, que existen lo que se denominan acuíferos, mantos o estratos que contienen agua en su interior del terreno o de las rocas y que se pueden perforar, como en este caso que está a la derecha, hasta llegar a lo que vendría a ser el manto acuífero que es el que transporta y lleva el agua, y vean que a través de cañerías, ¿sí? Cañerías que tienen tramos impermeables en los mantos superiores y caños filtrantes en los mantos donde realmente está el acuífero, podemos con un sistema de bombeo erogar agua para tenerla para alguna planta, ¿sí? Por otro lado, vean que el proceso de potabilización, esta es una imagen, o es un esquema, mejor dicho, de lo que vendría a corresponderse al proceso de potabilización de agua que tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires, y que puede ser el ejemplo de la planta potabilizadora General San Martín, ubicada, como bien le dije hace un rato, cerca de Aeroparque. Entonces vean que en el río hay grandes torres que se denominan torres de toma, ¿sí? Que presentan rejas y que están distanciadas respecto de la costa algunos kilómetros, y que son intercomunicadas mediante cañerías subterráneas a través de estaciones de bombeo, ¿sí? Entonces, el agua ingresa acá, el agua del Río de la Plata, el agua que presenta un color amarronado, que no es potable, que no es apta para el consumo humano, y a través de todos estos procesos, ya sea de coagulación, decantación, filtración y cloración, y la regulación del pH, podemos llegar a obtener aguas para el consumo humano, ¿sí? Entonces vean que el primer paso que se le hace es quitarle toda esa arcilla o material arcilloso en suspensión, y esto se lo hace con una suerte de coagulante, ¿sí? Que es un sulfato de aluminio, que básicamente lo que hace es, se lo coloca el coagulante, se lo mueve, ¿sí? A toda el agua que está acá adentro, y la arcilla, ¿sí? Por un efecto químico, se va uniendo con ese coagulante y se van a formando lo que se denominan flops, ¿sí? Partículas muy grandes que en otra cámara se pueden decantar, ¿sí? Se decantan, y el agua que está totalmente limpia de las arcillas pasa al resto de las cámaras, ¿sí? En donde se lo someten a distintos procesos de filtrado y nuevamente de decantado, y donde finalmente se la clora y se le quita la acidez, ¿sí? Agregándole cal o alguna sustancia alcalina. El objeto de esta clase no es explicarle el proceso de potabilización del agua, pero tengan en cuenta que estos son los distintos pasos para lo mismo, ¿sí? Y que tengan en cuenta que nosotros tenemos, acá podemos ver la obra de toma de la planta General San Martín, después tenemos la obra de toma de la planta General Bernal. Esta está ubicada en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, en el peaje de Bernal, y también es una planta de la misma índole, un poco más chica que la planta General San Martín, y después hay otra acá sobre el río Luján, ¿sí? Esas tres plantas abastecen de agua potable a todo el Gran Buenos Aires y a todo el conurbano bonaerense.
y que se vincula mediante grandes cañerías que se denominan ríos subterráneos. Estos ríos subterráneos pueden llegar a tener un diámetro muy importante, 5, 6, 8 metros de diámetro, y se conectan hacia distintos puntos de elevación, ¿sí? Hoy en día, ¿sí?, se colocan distintos puntos de elevación en donde existen estaciones elevadoras que se manejan por bombeo, pero antiguamente, digamos, cuando, por lo menos hasta hace no muchos años, se utilizaban grandes tanques elevados, ¿sí? Grandes tanques elevados que, a los efectos de explicar mejor la clase, vamos a ver cómo es el tema. Bueno, acá está la estación elevadora, que es como hoy en día se hace, y antiguamente se hacía con grandes tanques elevados. Esto estamos hablando de Gran Buenos Aires. Eso no implica que en que municipios del interior de la provincia o en otras provincias puedan tener tanques elevados. Y no sé si alguno de ustedes, no sé, acá en Quilmes, donde yo vivo, hay algún que otro tanque elevado, pero no sé, hay un tanque elevado en Esteban Echeverría. En distintos municipios hay grandes tanques que están por lo general cercanas a las estaciones, ¿sí? En Avellaneda habrá algún que otro tanque, pero bueno, como estos tanques son relativamente antiguos, digamos, no están tan en uso y son reemplazados por lo que vemos acá atrás, por estaciones elevadoras, ¿sí? Entonces, de acá lo que hace es, de la planta potabilizadora, a través de los ríos subterráneos, vamos hacia los tanques de reserva elevados o hacia las estaciones elevadoras, y de acá, a través de las redes primarias y secundarias, hacia cada domicilio, ¿sí? A ver, ¿me aguardan 5 minutos? Y ahí vuelvo, por favor. Vamos a hacer un pequeño break. Vamos a seguir, perdonen. A ver. Entonces, les decía que la distribución externa de un sistema de agua potable estaba dada por, digamos, esta imagen que está en la parte inferior de esta diapositiva, en donde, a ver, voy a borrar todo lo que vemos. Tenemos la planta potabilizadora, los ríos subterráneos, las estaciones elevadoras o tanques elevados, y de acá vean que la presión, ¿sí?, la presión va a estar dada por, en este caso, por una bomba. En cambio, la presión, y esta presión va a ser tal de que pueda llegar el agua a través de todas las redes hacia los hogares. En cambio, en el otro caso, en donde tenemos un tanque elevado, la presión va a estar dada por la altura del tanque, ¿sí? Vean que esta es la altura del tanque y vamos a tener una presión a cada uno de nuestros edificios, ¿sí? O también dicho, la presión, ¿sí?, que está el nivel piezométrico, o la presión que se encuentra a nivel de vereda, ¿sí?, y que lo da la empresa prestataria de servicio. Entonces, volvemos a esta imagen, veamos que ya tenemos una cuadrícula de manzanas, en este caso, en donde se puede apreciar que acá vemos un tanque distribuidor o una estación elevadora, y tenemos redes de agua, ¿sí? Redes de agua que, según los diámetros y las profundidades a las cuales esté enterrada, pueden ser primarias o secundarias, y vean que de estas redes se abastecen, ¿sí?, se abastecen a todas las fincas o todos los lotes de las manzanas, ¿sí? Vean que, a su vez, esto es algo que lo van a ver en la materia de ingeniería sanitaria, la red de agua tiene válvulas, ¿sí?, y dispositivos para que tenga un funcionamiento adecuado. Entonces, vean lo siguiente: a partir de ahora definimos, en función a la altura en que está
el pelo de agua en el tanque, un nivel piezométrico. Y el nivel piezométrico es la presión de la columna de agua, que puede ser dado en metros de columna de agua, o como vimos anteriormente, se puede ser convertido a kilogramos sobre centímetros cuadrados, o también en milímetros de columna de agua, ¿sí? Y el nivel piezométrico es el que les da a cada uno de los a cada una de las fincas o a cada uno de los edificios y le dice, bueno, vos en tu vereda vas a tener, no sé, 5 metros, 3 metros, 10 metros de columna de agua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el agua, si nosotros tenemos una cañería y la elevamos, el agua va a llegar hasta los 5 metros de altura, ¿sí? Entonces, indica la altura a la que el agua podría ser alcanzada en el hogar, sin necesidad de bombas. Es un dato que lo suministra la empresa y que es importante al momento de dimensionar. Y vean lo siguiente, este que está acá derecho es el nivel piezométrico estático, pero como bien vimos anteriormente, a medida que el agua que recorre la cañería empieza a tener resistencias generalizadas a lo largo de toda la cañería, de todo el rozamiento con las paredes de las cañerías, y resistencias localizadas cuando tenemos válvulas, cambio de dirección, o codos o demás elementos que generen una pérdida de carga. ¿Qué es lo que va a pasar con el nivel piezométrico? Va a empezar a bajar. Y también hay que tener en cuenta que este nivel piezométrico que va a bajar, acá vemos esta línea que está acá, que corresponde a la máxima, y esta línea que está acá, que corresponde a la mínima, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, cuando inclusive todas las viviendas estén con el agua encendida o en funcionamiento, bueno, va a haber mayores pérdidas de carga, por lo tanto tenemos una línea piezométrica mínima. En cambio, por la noche o en el momento donde no hay tantos picos de consumo de agua, tenemos lo que se vendría a ser el nivel piezométrico máximo. Y vean que en función a el nivel piezométrico podemos llegar a tener distintos aspectos a tener en cuenta. Y acá podemos ver que tenemos alimentación directa a los artefactos o el servicio directo, es decir que desde la cañería de distribución lo que hacemos es alimentamos a los artefactos. Esto se da cuando, por ejemplo, tenemos un nivel piezométrico importante, ¿sí? Vean acá, acá tenemos lo demás. O también tenemos una cañería, una alimentación directa al tanque de reserva. Tengan en cuenta que el tanque de reserva es el que va a estar ubicado en la parte más alta de la vivienda, ¿sí? Por lo general en la azotea de la vivienda. Y muchas veces cuando no alcanza el nivel piezométrico, ¿sí? que provee en vereda, tenemos que recurrir a la necesidad de tanque de bombeo, ¿sí? El tanque de bombeo va a estar por debajo o de la línea municipal. Acá está la línea municipal, ese es el nivel 00. Acá por debajo tenemos un tanque de bombeo. El tanque de bombeo va a tener bombas que van a impulsar el agua a través de esta cañería que se denomina cañería de impulsión hacia el tanque de reserva. Entonces tenemos las tres formas de dar servicio a una vivienda, ¿sí? Que es en forma directa a los artefactos, en forma directa al tanque de reserva y en forma indirecta, es decir, con un tanque de bombeo obligatorio, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en algunos casos puede ser obligatorio o no el uso de tanque de bombeo, ¿sí? Entonces, acá está lo mismo, vean que al momento de proyectar una instalación de agua hay que conocer los niveles piezométricos. Acá tenemos el mínimo y el máximo, y este es el teórico o el hidrostático. Y pueden surgir las necesidades de alimentar directamente a los artefactos, alimentar directamente al tanque de reserva o alimentación al tanque de bombeo, ¿sí? Dicho en otras palabras, dicho con otros gráficos, lo que vimos anteriormente. Entonces, Profe, acá, sí, adelante. una pregunta, ¿el nivel piezométrico es constante?
No, no es constante, por eso tenés una mínima y una máxima. Pero el que te da la empresa prestataria de servicios, sí es un valor que te va a dar. Tanto. Bien, Es un y nivel entonces, de referencia, ¿sí? claro, y es bueno tener, por si acaso, una bomba en el caso que, no sé, X día el nivel piezométrico sea muy bajo. No, vos lo que no podés, está prohibido quitarle presión al sistema. Bueno, podés tener un caño, es ilegal eso, por más que seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, pero del agua de la cañería que viene del exterior, le colocan una bomba que se suele denominar una bomba chupadora para aumentar la presión. Lo que tiene que hacerse bien es que de la alimentación vaya a un tanque de bombeo y ahí sí colocarle una bomba para poder abastecer a los tanques de reserva, que es la forma que lo explicamos. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias, profe. Entonces tenemos el nivel piezométrico estático, que es el teórico, el nivel piezométrico máximo, que es cuando hay mínimo consumo de noche, el nivel piezométrico mínimo, que es cuando hay máximo consumo, y ahí la presión en nivel de vereda, que es el que necesitamos para determinar si hacemos alimentación directa, con tanque de bombeo, con tanque de bombeo y tanque de reserva. ¿Sí? Entonces, esta es una tabla que extraje de las normas sanitarias de la OMS o de las del manual de reglamento de obras sanitarias de la Nación, y vean que cuando no hay artefactos que estén a más de 5 metros, se podría llegar a hacer una alimentación directa siempre y cuando el nivel piezométrico supere a la altura de los artefactos, ¿sí? Entonces, si tenemos una vivienda de planta baja y tenemos una buena presión en vereda, podemos llegar a abastecer directamente a los artefactos sin la necesidad de tanque de reserva. La otra forma es, como bien dice acá, servicio semidirecto, en donde podemos realizar una alimentación directa hacia un tanque de reserva, ¿sí? Y esto se da cuando, por ejemplo, el nivel de presión de vereda o la presión de vereda está por encima de la altura del tanque de reserva, entonces en ese caso podemos hacer una alimentación directa, ¿sí? Y cuando ponemos tanque de reserva, cuando tenemos artefactos que superen los 5 metros de altura. Y por último tenemos la alimentación indirecta, que es cuando tenemos tanque de reserva obligatorio y cuando necesitamos sí o sí colocar un tanque de bombeo porque el nivel de presión de vereda es menor a la altura de los artefactos o a la altura del tanque de reserva. ¿Se entendió un poco la lógica? Sí, sí. Entonces, acá vemos un esquema en donde tenemos las partes integrantes de un sistema de provisión de agua, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que estamos hablando dentro del edificio y que nosotros tenemos una instalación de agua, que en este caso tenemos el sistema de bombeo. Tengan en cuenta que acá tenemos el tanque de bombeo que tiene su instalación. Después vamos a ver algún detalle, pero vean que tenemos el tanque de bombeo y tenemos las bombas. Y esta es la cañería de impulsión para poder abastecer al tanque de reserva, ¿sí? Acá podemos ver que el tanque de bombeo presenta un flotante automático y un flotante manual, y acá el tanque de bombeo va a presentar un flotante automático. En el caso de tener un sistema automático, digamos, eléctrico. Entonces, vean que nosotros tenemos el volumen almacenado en ambos tanques y la reserva total diaria, es decir, la reserva de agua mínima para una vivienda tipo o una unidad locativa, lo suele llamar el reglamento, digamos, va a estar compuesta por la sumatoria del volumen que está en el tanque de bombeo y el volumen que está en el tanque de reserva. Y vean que empiezan a ver estas siglas que corresponden a llave de paso,
al válvula de limpieza, llave de paso, llave de paso, llave de paso, canilla de servicio, y van a corresponder a las distintas cañerías que van a abastecer de agua a los distintos locales sanitarios. Entonces, de las cañerías, vean que tenemos locales sanitarios. Los locales sanitarios van a tener accesorios sanitarios, como ser, por ejemplo, este es un cuadro de ducha, por ejemplo, para el baño. Y de acá tenemos el agua caliente, ¿sí? Desde el tanque de reserva va a haber una bajada independiente hacia el artefacto de calentamiento de agua, ¿sí? O de generación de agua caliente, que puede llegar a ser un termotanque o un calefón o una caldera, ¿sí? Y vean que desde ese artefacto calentador de las aguas va a tener una instalación de agua caliente que en este caso está en color rojo carmín, ¿sí? Entonces, acá le dejo toda la descripción de cada uno de los elementos componentes de un sistema de provisión de agua, ya sean los sistemas de bombeo, tanque de reserva, cañerías, accesorios, agua caliente y artefactos. Paolo, has levantado la mano, sí, dime qué quieres acotar o consultar. Ah, bueno, seguimos nomás entonces. Entonces, bien, ¿por dónde comienza la instalación? La instalación va a comenzar por la conexión domiciliaria, ¿sí? Es decir, el tramo que va a vincular, el tramo de cañerías que va a vincular la red de distribución con la instalación interna, ¿sí? Y vean lo siguiente, ahí tenemos un edificio, sí, que tiene tanque de bombeo, tiene tanque de reserva, obviamente está la cañería de conexión hacia ambos tanques. Después de cada, en el tanque de reserva tiene distintas cañerías que van a vincular a los distintos locales sanitarios y con artefactos sanitarios. Y vean que este zoom que está acá, este detalle, tenemos la cañería de distribución, y la cañería de distribución va a tener distintos elementos que se los dejo a título informativo para que ustedes lo sepan. Acá, por ejemplo, hay un dispositivo que se denomina férula, que hace que la circulación de agua tenga un solo sentido. Es por una cuestión de seguridad. No hay que permitir nunca que el agua presente un doble sentido del escurrimiento, es decir, que desde los locales ingresemos agua hacia la cañería de distribución, y eso es por cuestiones de seguridad. Digamos, uno puede, no sé, por ejemplo, envenenar el agua de su casa y distribuirla a la cañería. Bueno, eso no es posible porque hay distintos elementos de seguridad que hacen que el agua tenga un flujo unidireccional. Por otro lado, en la vereda, ¿sí? En la vereda tenemos lo que vendría a ser la llave de paso maestra, o esta llave de paso que está acá, y a partir de ahí, bueno, en algunos casos, acá también se coloca el medidor de agua, ¿sí? Que sirve para que la empresa prestataria de servicio mida los consumos de cada domicilio y pueda efectuar la boleta correspondiente. Y no siempre en agua, no en todos los casos existe un medidor de agua, sino por lo general en los cascos urbanos muy importantes, o en algunos lugares donde quizás el comitente lo requiera, ¿sí? Entonces vean que la conexión es muy simple, ¿sí? Acá tenemos una alimentación directa a tanque de reserva, en donde tenemos la llave maestra, la llave de paso general. Esto que está acá es una canilla de servicio con llave de paso, que tiene que estar ubicada a una cierta distancia, que no recuerdo bien, pero está en el entorno de 1 metro. Y a partir de ahí sí tenemos la vinculación a lo que vendría a ser el tanque de reserva. Vean que siempre tenemos que tener una llave de paso al tanque de reserva, de tal manera de poder cortar el agua y poder hacer mantenimiento al elemento flotante. En este caso tenemos un flotante manual. Y vean que el tanque de reserva podemos identificarlo con su tapa de acceso o tapa de inspección,
sus cañerías de ventilación y sus colectores. ¿Sí? Hay colectores con sus distintas bajadas. Esta es una bajada que va a abastecer a un local sanitario. Acá vemos otro detalle de lo que vendría a ser la conexión domiciliaria, ¿sí? Tenemos la cañería maestra, tenemos la férula, que es el elemento de seguridad que impide la circulación de agua en el sentido desde los hogares hacia la cañería de distribución. Y después tenemos, acá sí tenemos la llave maestra, el medidor, la llave de paso principal, acá tenemos la canilla de servicio con la llave de paso, y esto que está acá es lo que se denomina un ruptor de vacío, ¿sí? Y básicamente es un mecanismo hidráulico que tiene una válvula de aire acá arriba y que está dado para diámetros mayores a 0,032, que corresponde a pulgada y cuarto, si no me equivoco, pulgada y cuarto o pulgada y medio. Pulgada y cuarto. Entonces, esto lo van a calcular bien en detalle, cuáles son las dimensiones del ruptor de vacío y cuáles son los diámetros de las cañerías, digamos en este caso de abastecimiento a los tanques, en la materia de instalaciones sanitarias. Nosotros en este curso nos vamos a limitar a darles diámetros habituales, ¿sí? De instalaciones para que tengan una idea de qué diámetros se trabajan o se utilizan en instalaciones domiciliarias, ¿sí? Puntualmente en viviendas unifamiliares. Entonces, ahora vamos a hablar de los materiales, en este caso de las cañerías. ¿Sí? Vean que en la imagen que tenemos arriba a la derecha tenemos los diámetros comerciales. Como bien les dije, el diámetro de 32 corresponde a 1 pulgada y cuarto, y esto tiene que ver porque las instalaciones, las cañerías, se suelen comprar por pulgada, ¿sí? Está la cañería de media pulgada, de 3/4, de 1 pulgada, de 2 pulgadas, y las cañerías de agua, las cañerías de gas, y las cañerías, bueno, de cloacales, se miden hoy en día por sus unidades comerciales en milímetros, pero también se miden por sus unidades comerciales en pulgadas, ¿sí? En el sistema inglés, y acá tenemos el sistema de conversión para que ustedes lo tengan en cuenta. Por otro lado, las cañerías van a estar designadas en función a su diámetro o en función de su radio, y tiene que tener en cuenta que según el material, el proveedor les va a dar o el diámetro interior o el diámetro exterior. Entonces, tienen que ser cautelosos al momento de seleccionar, según la tipología de material, el diámetro correspondiente de esa cañería, ¿sí? Y esto es muy fácil, lo que se hace es se suele buscar el manual del fabricante de cañerías, en donde tiene todas sus especificaciones técnicas y les va a dar una serie de recomendaciones, como ser cuáles son las cañerías y los diámetros aptos para instalaciones de agua fría, cuáles son las cañerías y diámetros aptos para instalaciones de agua caliente, para cañerías vinculadas a sistemas de calefacción por radiadores, que también se utilizan cañerías de agua, y así sucesivamente. Vean que las cañerías pueden ser, según su material, de latón, de plomo, galvanizado, bronce, acero inoxidable, de plástico roscado o plástico termofusionado. ¿Sí? Hoy en día las más utilizadas son estas que están acá, plástico termofusionado y roscado, y cada vez está más en desuso el plomo y el acero galvanizado por los efectos de corrosión y la poca durabilidad. Bueno, tengan en cuenta que por lo general, una instalación sanitaria dura en el entorno de los 25 años, pero hoy en día tengan en cuenta que quizás es mucho más económico la instalación con cañería de plástico que con cañerías metálicas, ¿sí? Entonces, vean, acá tenemos algunas imágenes. El latón, por su nombre comercial, por su marca,
se denomina cañería de hidrobronce, pero tengan en cuenta que el latón es una aleación de cobre y zinc, y que una de las características es que presenta un espesor de pared muy delgado, por lo tanto las canaletas que hay que hacer en la pared para poder colocar las cañerías son menores, ¿sí? Tengan en cuenta que las uniones van a ser por soldadura, por lo general las soldaduras son con estaño o con plata, y digamos cada vez existen menos instalaciones con latón. Después tenemos plomo. Plomo se utiliza para agua fría. Hoy en día tampoco está tanto en uso el uso del plomo para instalaciones. Cañería de acero inoxidable son para instalaciones especiales, no para instalaciones domiciliarias. Hierro galvanizado también en realidad son cañerías de hierro negro que se le coloca un tratamiento de zincado o galvanizado para tener un revestimiento anticorrosivo, ¿sí? Entonces, también se suelen utilizar esta tipología de cañerías. Y bueno, las más utilizadas hoy en día son las de polipropileno termofusionado, en donde ahí vemos una marca comercial acá abajo, y podemos ver la cantidad de cañerías y accesorios que pueden llegar a ver, y que ustedes pueden descargarlos a través de las páginas de cada uno de estos proveedores, ¿sí? Acá tenemos, este vendría a ser el caño de color verde, por lo general, y este que está acá, el polipropileno roscado, o cañería de PP, que por sus siglas polipropileno, es de color rojo. Ya que tenemos las cañerías rojas y las cañerías verdes, que se utilizan para agua fría y agua caliente, ¿sí? Tengan en cuenta que estas se lo enroscan y se le colocan algún material adhesivo o algún material que pegue y que una de forma estanca, es decir, que no permita el paso de agua a través de la junta. Y acá vemos cómo genera la termofusión, es decir, la fusión de los caños a través de la alta temperatura. Lo que se hace es con un elemento denominado termofusor que se conecta a la energía eléctrica, el mismo se calienta de tal manera de que se coloca a través de unas boquillas, digamos, el caño y la curva, el caño y el codo, ¿sí? Y lo que se hace es, se lo calienta una cierta cantidad de segundos y después se lo une uno con otro, y vean que el detalle queda como si fuese una sola pieza. Bien, acá tenemos una instalación de un tanque de bombeo, pero vamos a hacer lo siguiente. Visto la hora, vamos a continuar la clase que viene, y vamos a detenernos acá de tal manera que ustedes puedan aprovechar la clase, ¿sí? Vamos a parar la